Hola amigos y amigas, mi nombre es Fernando Vallejos, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad, hoy les hablaré acerca del método científico, técnicas de recolección de información y la observación. Espero que sea de su agrado. Bien, continuando con el video, aquí voy a exponer acerca del método científico, técnicas de recolección de información y la observación. Antes de hablar acerca del método científico, nosotros tenemos que reconocer qué es la ciencia. Y aquí citando a Mario Bunge, la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. Aquí lo separa en dos, ciencia formal y ciencia fáctica. Ciencia formal que trata de entes ideales que se adecuan a reglas y que tienen una consistencia racional. En ciencia fáctica trata de entes materiales que se adecuan a hechos y que tienen una consistencia empírica. Mario Bunge nos indica de que en ciencia el conocimiento es construido mediante la investigación científica y siguiendo el método científico. Ahora, el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico, debe basarse en el empirismo, en la medición y estar sujeto a la razón. ¿El método científico de qué consta? Consta del planteo del problema, construcción de un modelo teórico, deducción de consecuencias, prueba de hipótesis e introducción a las conclusiones. Esto es según Mario Bunge, ¿no? Tengamos en cuenta de que primero el planteo del problema va reconocimiento de los hechos, descubrimiento del problema y formulación del problema. Reconocimiento de los hechos es aquel examen del grupo de hechos, clasificación preliminar y selección de los hechos relevantes. El descubrimiento del problema es el hallazgo del cuerpo del saber. Formulación del problema se inicia mediante el planteo de una pregunta que tiene probabilidad de ser la correcta y probablemente fructífera, con una ayuda de nuestros conocimientos disponibles. En construcción de un modelo teórico, aquí abarcamos la selección de factores pertinentes, invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones auxiliares y traducción a las matemáticas que usualmente no es dependiendo de la situación, pues, ¿no? Cuando sea posible, ahí lo indica. Bien, selección de los factores pertinentes es la invención de suposiciones relativas a las variables que probablemente son pertinentes. En invención de las hipótesis centrales y las suposiciones auxiliares, está propuesta de un conjunto de suposiciones relevantes a los nexos entre las variables pertinentes. Ahora, por ejemplo, tenemos la formulación de un enunciado o enunciados de ley que se esperan amoldearse a los hechos observados. Bien, ahora en el tercer punto sería la deducción de consecuencias. Acá tenemos búsqueda de soporte racional y búsqueda de soporte empírico. En el racional, deducción de consecuencias particulares que pueden haber sido verificados en el mismo campo o campos ambiguos. Ahora, perdón, en cambios contiguos. En búsqueda de soportes empíricos tenemos la elaboración de predicciones sobre la base del modelo teórico y de datos empíricos. En prueba de las hipótesis tenemos el diseño de prueba, ejecución de prueba, elaboración de los datos, inferencia de conclusiones. En el diseño de prueba es el planteamiento de los medios para poner a prueba las predicciones y también el diseño de observación, medición, experimentos y demás operaciones de otros instrumentos. Ahora, la ejecución de la prueba es la realización de las operaciones y recolección de datos. La elaboración de datos es la clasificación, análisis, evaluación, reducción, etcétera, de datos empíricos. Y en inferencia de las conclusiones es la interpretación de los datos elaborados al modelo teórico. Ahora, acá entramos a lo que es la introducción de las conclusiones en la teoría. Acá tenemos la comparación de las conclusiones con las predicciones y reajuste del modelo. En el primer punto, los resultados de la prueba con las consecuencias del modelo teórico precisan en qué medidas pueden considerarse confirmado o desconfirmado, ¿no? Y en el reajuste del modelo es eventual corrección o un reemplazo del modelo. Ahora, entramos nosotros a tallar las técnicas de recolección de información. ¿Qué son las técnicas de recolección de información? Son procedimientos especiales utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permiten formar un juicio profesional y objetivo,
que facilita la calificación de los hallazgos detectados. Tenemos tres principales. Tenemos lo que es la entrevista, la encuesta y la observación. En entrevista es la técnica que se obtiene información a través de preguntas en forma, en forma personal, directa y verbal. No, acá también tenemos lo que las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, en otras palabras, subjetivas o concretas. Bien, en encuestas, no, es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población que se va a ser observada. No suele usarse preguntas cerradas, es decir, concretas. Eh, no observación, pues no, es una técnica que se usa para estudiar la muestra de sus propias actividades del grupo. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, etcétera. Entonces, empezamos con la entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. En la entrevista presenta diversas modalidades como son la entrevista asistemática o libre, entrevista estructurada o semiestructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea y entrevista sucesiva. En encuesta, nosotros tenemos que la encuesta es la técnica de recolección de datos que da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre modalidades de encuestas podemos destacar encuestas por correo, encuestas personales, encuestas online. A veces también los fabulosos test. Ahora, en observación, la observación es la técnica de recogida de datos que consiste básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas y manipularlas. La observación tenemos observación pasiva y observación activa. En esto también nosotros reconocemos de que la observación pasiva es de carácter exploratorio, en la que de momento no hay ninguna hipótesis planteada y el control externo es mínimo, mientras la observación activa supone la recogida más amplia de datos con un grado de control externo elevado y planteamiento de una posible hipótesis. En observación directa e indirecta también tenemos a, a que esta diferenciación se basa en la observabilidad de las conductas a estudiar. En el caso de la observación directa, tiene que ser conductas que nuestros sentidos puedan percibir. En el caso de la observación indirecta, se implican diferentes tipos de información. Se trata de distinguir entre las conductas que se manifiestan y las que no lo son. Ahora, en la observación directa, permite que el registro en vivo, en la directa permite un registro en vivo de las conductas perceptibles predominantes sobre la interpretación. En la observación indirecta, la carga interpretativa es mayor para encontrar las conductas encubiertas. O sea, es un poco más complicado. En principios básicos, para realizar una observación debe tener un propósito específico, ¿no? Debe ser planeada cuidadosamente y sistemáticamente. Debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma. Debe ser especificarse su duración y frecuencia y debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. Esos son los principios básicos para realizar una observación. ¿Qué condiciones debe tener? Estas condiciones abarcan etapas, las etapas de atención, sensación, percepción y reflexión. La atención, que es su constructo es disposición o estado de alerta, ¿no? En la sensación, consecuencia inmediata del estímulo y del receptor orgánico, la percepción, capacidad de relacionar lo que se siente respecto a una experiencia pasada, y la reflexión, formulación de conjeturas, hipótesis, teorías, entre otras. Bien, ahora, en la atención, su característica es observar. El observador escoge los estímulos que le interesan.
el interés por el asunto ayuda a observar de manera más inquisitiva o más precisa. En la sensación, los órganos no son confiables para medir distancias, tamaños y velocidades. En la percepción, pueden ser simples o complejas, incluyendo varios órganos de los sentidos. La reflexión supera las limitaciones de la percepción. Bien, entonces, ¿cómo se planifica una observación? ¿No? En primero, determinar los propósitos. Después, definir una muestra de las conductas que se observan. ¿No? También precisar las condiciones de la observación y terminando, elaborar los instrumentos de observación. Y nosotros tenemos tipos de procedimientos, ¿no? Para elaborar instrumentos de observación tenemos a lo que son listas de cotejo, registros anecdóticos y escalas de apreciación, que estas pueden ser numéricas, gráficas y descriptivas. Eso sería todo, muchas gracias. Para finalizar con el video, nosotros tenemos nuestras conclusiones. El primero es de que el método científico es un conjunto de pasos. Esto empieza por el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, también tenemos lo que es la experimentación y al final nuestras conclusiones. Bien, después en el segundo punto tenemos a lo que es las técnicas de recolección de información. Estas técnicas de recolección de información son tres, las principales, que son la entrevista, encuestas y la observación, ¿no? Y para finalizar con la observación, tenemos que sí o sí es fundamental para el método científico. Y también tenemos en cuenta de que la observación nos ayuda para formular y verificar nuestras hipótesis. Espero que se haya desagrado el video. Muchas gracias.